Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24. Vamos a seguir con esta serie de enseñanzas que ya venimos trayendo hace varias semanas. El sábado pasado mi esposa estuvo hablando acerca del conocimiento de Dios y había una referencia ahí en el libro del profeta Oseas, en donde explicaba, hermanos, que el pueblo de Dios había perdido porque le había faltado conocimiento. Pero en el versículo 7 del capítulo 6 del profeta Oseas habla, hermanos, de ese culto, de aquella adoración que el pueblo de Israel estaba ofreciendo a Dios. Y Dios decía que era una adoración vana. Decía que Él no la recibía. ¿Por qué? Hermanos, porque la adoración y todo ese culto que ellos estaban brindando a Dios era un culto humanístico. Era un culto, hermanos, basado en la sabiduría de los hombres. Estaban ellos ofreciendo lo que a ellos les parecía que a Dios le podía agradar, pero se habían olvidado de que Dios ya había dejado establecido, hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, en la Torá en aquel tiempo, la ley y los profetas, cuál era la forma correcta de presentarse delante de Él. Hoy tenemos muchas religiones. Estuve hablando con personas hoy a la mañana también, y a la siesta, y todos son religiosos en este mundo. Todos dicen, esta es mi religión, y yo busco a Dios. El problema, hermanos, es que todo el mundo tiene ganas de encontrarse con Dios, pero lamentablemente todos eligen un camino equivocado. Y hay un solo camino de llegar a Dios. No llegamos a Dios por María, no llegamos a Dios por el Papa, no llegamos a Dios por ningún hombre corrupto e inservible. Llegamos a Dios por un solo camino, y ese camino se llama Jesús. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Él es la vida. No hay otro camino que lleve al Padre. Todos los otros caminos por los cuales el hombre quiera llegar a Dios, los llevan a cualquier lado, menos al lugar que quieren llevar. La iglesia, hermanos, y los conocedores de la palabra de Dios, desde los principios también, han equivocado el sistema. ¿Por qué? ¿Por qué digo sistema? Porque los métodos humanos que están en este tiempo implementando para llegar a Dios están errados y llevan a cualquier lado, pero no al destino correcto. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros necesitamos conocer a Dios. Necesitamos saber quién es Dios. Necesitamos saber qué es Dios. La primera enseñanza de esta serie fue, si mal no recuerdo, las doctrinas de la Biblia. Cómo, hermanos, con mucha sutileza sacan la palabra del contexto y con un solo versículo se levanta alguno de estos cráneos humanos y forma una religión. Por eso necesitamos conocer las doctrinas de la Biblia. Mi esposa estuvo exponiendo el sábado pasado acerca del conocimiento de Dios. Y hoy yo les voy a hablar, hermanos, acerca de las promesas de vida que hay. ¿En dónde? En la palabra de Dios. Para conocer a Dios, ¿qué tenemos que conocer primeramente? ¿A través de quién conocemos a Dios? ¿Usted conoce la palabra? ¿Usted lee la Biblia? ¿O usted la Biblia la saca a pasear? ¿Cuántos tienen la Biblia de adorno en su casa? Yo conozco personas, hermanos, que usted llega a la casa y tienen la Biblia abierta. Salmo 95, Salmo 23, esta palabra en la otra, pero está ahí, nunca la leen, está de adorno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y los que tienen la Biblia de adorno, hermanos, es imposible que conozcan a Dios. Porque para conocer a Dios lo tienen que buscar adentro de la Biblia. Ahí adentro. Y cuando lo encontramos adentro de la Biblia nos damos cuenta que no solamente está ahí, sino que Él también está en nuestro corazón. Cerca de ti está la palabra. En tu boca y en tu corazón, dicen las Escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos ahí entonces, el tema de hoy son las promesas de vida en la palabra. Parte de esta serie de enseñanzas titulada El conocimiento de Dios. Vamos a Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 24, y damos lectura a las Escrituras, lo hacemos en el nombre de Jesús, para la gloria del Padre. Dice la palabra de Dios: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hasta aquí, amén a la palabra. Podemos tomar asiento. Damos gracias a Dios. Una palabra hermosa, hermanos. Dice, el que cree en mí, ¿cree en quién? Al que me envió. Hoy tenemos ciertas religiones. Los primos dicen, nosotros creemos en Dios, creemos en Jesús, pero primero es María. ¿En quién creen? En María. Están más perdidos que el diablo. Hay que creer en Dios a través de María, a través de San Judas Tadeo, a través de cualquier imagen, a través de cualquier monigote pintado por el hombre. No, ¿a través de quién? De Jesucristo. Por eso tenemos que conocer, hermanos,
¿quién es el dador de la vida? Ahora, fíjese qué importante, hermanos, porque la única forma que nosotros podamos alcanzar las promesas de vida que hay en la palabra, justamente es conociendo al quién, al dador de las promesas, al dador de la palabra. Y entendemos que Él es fiel, que Él no falla, no miente, no erra, ni se equivoca. Amén. Entonces, decía la palabra de Dios, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos allá a Levíticos capítulo 18, en el Antiguo Testamento. Levíticos capítulo 18, versículo 5. Dice la palabra de Dios: por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, porque el hombre que los cumpla, gracias a ellos morirá. ¿Qué dice su Biblia? Gracias a ellos vivirá. El que escucha y el que guarda los mandamientos, el que guarda la palabra de Dios, gracias a escucharlos y gracias a guardarlos, vivirá. No vivirá aquel, hermanos, que dice creer, porque todos creen. ¿Cuántos creen en Dios? Ninguno cree en este lugar. Yo pregunté a la iglesia que está acá atrás, si alguno cree en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Amén. ¿Todos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. ¿Eso le alcanza para ser salvo? Muchos dirían que sí, porque este evangelio humanístico que se está presentando en estos días dice que solamente basta creer, que con creer solucionamos todos los problemas, pero no es así. Acá la palabra decía: el que cree en mí y en el que me envió, ese tiene vida eterna. Y acá dice que para alcanzar la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que oír y tenemos que guardar la palabra. Entonces, creer en Dios tiene cierto peso, pero no en su totalidad. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios en Santiago que el diablo y los demonios escuchan la palabra y creen y tiemblan. Ahora yo le hago una pregunta: ¿el diablo es salvo? No. ¿Los demonios son salvos? ¿Todos los que están acá son salvos? ¿Seguro? No conteste. ¿Usted está seguro que es salvo? Para usted saber si verdaderamente es salvo, fíjese si guarda la palabra. Fíjese si guarda conforme a los mandamientos. Porque si no lo hace, yo te puedo asegurar, iglesia, que estás más perdido que el mismo diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero damos gracias a Dios porque hoy se abre una puerta. ¿Para qué? Para que puedas pasar, como decía la Escritura, de muerte a vida. ¿A través de qué, hermanos? A través del conocimiento de la verdad. La exposición de tus palabras alumbra, dijo el salmista. ¿Con qué limpiará el joven su camino? El escritor del Salmo 119, y da la respuesta: ¿con qué? Con guardar tu palabra. Salmo 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que hallan tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Aquella persona, hermanos, que no conoce la palabra, mucho menos vive conforme a la palabra, va a vivir metido en problemas, va a vivir los saltos como el canguro, como la langosta, va a salir de Guatemala y se va a meter en Guatepeor. Es más, el fin de aquellas personas que no guardan la palabra va a ser de mal en peor. ¿Cuántos dicen amén? Ya veo que algunos medios están cambiando la cara, pero no se enoje todavía, porque de pronto se va a enojar más. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque la palabra, hermanos, nos muestra cuál es nuestra condición. Nosotros no venimos a este lugar solamente a cantar, no venimos a este lugar a decir que soy el mejor cantor, que soy el mejor predicador, o que soy el mejor en cualquier área de las que podamos, a través de las cuales podamos desarrollar un servicio grato a Dios. Acá venimos nosotros, hermanos, ¿saben para qué? Para ser enseñados e instruidos en la palabra de Dios. Ese es el error, hermanos, de muchas iglesias. Han convertido las iglesias, hermanos, en centros de payaserías mundanas, lugares triviales, en donde lo único que se presenta es un evangelio liviano, azucarado, aguado, totalmente adulterado, light, que no produce ningún efecto en las personas. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz.
Cuando la palabra de Dios llega a tu corazón, tiene que producir una transformación. ¿Cuántos dicen amén? Hoy uno va a la iglesia, hermanos, y escucha cada sarta de pavadas desde estos altares. Cuentan cuentos, cuentan películas, cuentan historias, bailan y hacen un montón de mega eventos. Pero el error que han cometido, ¿saben cuál es? Han dejado de lado la palabra de Dios. Hoy ya no se predica el verdadero evangelio. Ya no se predica el evangelio de la cruz. Por eso la gente no cambia. Son todos religiosos. No hay diferencia en un testigo de Jehová. No hay diferencia entre un testigo de Jehová, un budista, un católico, un maometano, gloria a Dios, un Hare Krishna, un mormón, ni ningún otro religioso, y mismo los cristianos religiosos. No hay diferencia en ninguno de ellos, pero sí hay diferencia con un verdadero hijo de Dios, nacido de nuevo, convertido a la palabra del Salvador. Sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque el nacido de nuevo, el convertido a la palabra de Dios, tiene vida eterna en su interior. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Se dan cuenta, hermano, que no es de cualquier manera que nosotros vamos a alcanzar la salvación? Yo escucho cantantes, escucho predicadores que dicen que lo único que tiene que hacer, usted crea. Y dicen, voy a hacer un llamado cuando termina la predicación. Porque te predican bien rico, bien lindo, no bien chévere, como dicen allá en Centroamérica. Tocan tu corazón, tocan las emociones y la gente hasta llora, hermano, en las reuniones. Y cuando terminan esa predicación toda ornamentada, dicen, vamos a hacer un llamado. Aquellos que quieran recibir a Jesús en su corazón. Y la gente viene. Y les hacen pensar que ya simplemente por decir, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, ya alcanzaron la salvación y la vida eterna. Y eso es una mentira. ¿Usted sabía que es una mentira? ¿Por qué, hermanos? Porque para ser salvos, lo dice claro la palabra, debemos guardar sus estatutos, porque si los guardamos, vamos a vivir por ellos. Amén. Es la única forma, hermano, de que nosotros podamos alcanzar, gloria a Dios, la vida eterna. Decía la palabra de Dios 18:5, por tanto, de Levítico, guardaréis mis estatutos y ordenanzas, y guardaréis, no es si quieren. Dios no está pidiendo por favor, Dios ordena. ¿Cuántos dicen gloria? ¿Cuántos sabían que Dios ordena? Oye, hay muchos predicadores que hacen parecer a Dios como a mí, ¿no? Cuando le digo a mis hijas, no se peleen más, que me están... No se peleen, hijas, por favor. Y hacen ver a Dios, lo ponen en una posición de hombre, que Dios está rogando, ay, por favor no lo hagan, por favor guarden mi palabra. No, Dios no pide por favor, Dios ordena. Por eso el Deuteronomio habla acerca de lo que Dios que exige. Dios no pide por favor. El favor de Dios ya está sobre nosotros. ¿Y cómo se llama? Se llama gracia. La gracia de Dios es el favor, es el don, es el regalo inmerecido y está sobre nosotros. Pero ¿cuándo esa gracia es efectiva? Al fin, cuando nosotros guardamos su palabra. Si no guardamos su palabra, no estamos bajo la gracia, estamos en desgracia. Amén. Ahora, ¿por qué es importante, hermanos, guardar la palabra? Porque todo lo que nosotros necesitamos para nuestra vida espiritual, para todo lo que llena el espíritu, todo aquello que nosotros necesitamos para llenar nuestra alma, para satisfacer nuestro espíritu, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Jesús dijo, la palabra que yo os he hablado, ¿qué son? Son espíritu y son vida. Mi palabra es espíritu y mi palabra es vida. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios, hermanos, tiene la capacidad de producir lo que ningún químico, lo que ninguna droga puede producir. Afecta directamente lo más profundo del alma y lo más profundo del espíritu. Lo quebranta, lo renueva, lo fortalece, lo limpia, lo purifica, lo transporta. ¿Cuántos dicen amén? Lo único que puede hacer eso, hermanos, es la palabra de Dios.
Si usted no se alimenta de la palabra de Dios, ya sabe cómo va a andar. Amén. Y Dios se pone triste, pero el diablo está contento cuando nosotros decimos que, pero al final no hacemos la voluntad de Dios. Muchas veces nos llenamos la boca hablando de Dios, un Dios que no conocemos, un Dios al cual no obedecemos y por ende, hermanos, un Dios al que no servimos. Ahora, nosotros entonces podemos entender, hermanos, que este efecto poderoso solamente puede producirlo en nosotros, en la persona, la palabra de Dios. La palabra es lo que cambia, la palabra es lo que transforma. Hermanos, la palabra de Dios tiene un efecto tan poderoso que el Señor nos manda a guardarla, el Señor nos manda a estudiarla y lo fundamental, hermanos, nos manda a enseñarla. Cuando Él dio mandamiento a sus discípulos, dijo: ir por todo el mundo. Corriente está dentro de ese mundo. ¿Cuántos dicen amén? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando habla de criatura, habla de creación, no habla de criaturones. Pues yo conozco muchos criaturones dentro de la iglesia, que tienen 40 años de creyente, pero todavía siguen, hermanos, como el primer día. No se han convertido, no han crecido, no han madurado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Usted le predica la palabra y se enojan. ¡Ay, esa palabra es dura! ¡Ay, qué fuerte esta palabra! Usted no tiene amor, usted no tiene misericordia. ¿Saben por qué? Porque son niños, no han crecido, no han madurado. Por eso yo los llamo criaturones espirituales. Pero no está hablando de estos criaturones, está hablando de que debemos predicar el Evangelio a toda la creación. Y hay un mandamiento de Jesús, por ende un mandamiento de Dios, y dice: y enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuántos saben todo lo que nos demanda el Señor? José, ¿vos sabés perfectamente al pie de la letra todo lo que Dios te demanda? ¿No conoces, o sea, a la perfección todavía la ley de Dios? La ley romana la estás estudiando y todavía te falta un poquito. Esa la podés llegar a comprender. Pero la ley de Dios, ¿quién la comprende en su totalidad? ¿Saben por qué? ¿No la comprenden? Y no me diga ninguno, porque si la estudiamos la comprendemos. Porque no la estudiamos. Yo voy por la calle, viene un oficial de tránsito y me quiere hacer una boleta de esas media fea, de ese vello que están escondido y que medio que la quieren fraguar, y yo me le planto, porque conozco el código, gloria a Dios, conozco las leyes de tránsito y conozco algunas leyes también, y uno siempre se planta, ¿no? Y a vos cuando te pasa algo, enseguida ya sacás el derecho y decís: artículo tal, inciso esto, la ley tal, o no, José, porque la conocés. Ahora, cuando nosotros tenemos que enfrentar alguna situación difícil de la vida, no tenemos las herramientas. ¿Saben por qué, hermano? Porque no conoce la palabra, porque no conoce la ley de Dios. Y la ley de Dios es más importante que las leyes terrenales. Amén. Fíjese, hermano, cuánta ignorancia a veces hay en nosotros, que descuidamos lo más importante, lo que produce vida, lo que transforma, lo que te hace un verdadero hijo de Dios salvo. Amén. Necesitamos conocer la ley de Dios, toda la palabra de Dios, de tapa a tapa. Esa es la voluntad de Dios. Algunos dicen: eso era el Antiguo Testamento. No. Y el Nuevo Testamento se complementa con el Antiguo Testamento. Todo es uno. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Señor dio sus leyes, sus preceptos, sus mandatos. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué nos vino a revelar Jesús? El espíritu de la ley. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso no podemos abocarnos a una cosa y dejar de lado lo otro. Mateo 23 dice: era necesario hacer esto, pero también sin dejar de hacer aquello. Los fariseos venían todos impirifullados, ellos diezmaban la menta, el comino y el anís. Diezmaban de todo, decía: nosotros somos fieles. ¿Y Jesús qué le dijo? Dejaron de lado
la misericordia y el amor, que era lo más importante, hermanos. Eso era el espíritu de la ley. Hoy hay muchos que solamente ponen el énfasis en algunas pequeñas cosas, pero dejan lo más importante, que es el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Eso es lo que hace que nosotros, hermanos, tengamos una vida nueva. Esa es la vida abundante de la que habla la palabra de Dios. Las Escrituras nos prometen una vida abundante. Y en muchas de estas iglesias bien destartaladas de este tiempo, que solamente te predican prosperidad, te hacen creer que la vida abundante tiene 3 camionetas, 5 departamentos, 10 piscinas, 4 yates y no sé cuántas otras cosas más, y apuntan el Evangelio, hermanos, lo adornan y lo conforman a las cosas terrenales. Ese no es el Evangelio de la cruz. Esa no es la vida abundante. La vida abundante nos consta en todos los bienes que podamos poseer, porque podemos tener menos 10 en el bolsillo, pero estar sobreabundados en gozo, porque el gozo del Señor, ¿qué es? Es nuestra fortaleza. Amén. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos que tener en este tiempo, hermanos, una conciencia nueva, diferente. Nuestros entendimientos tienen que ser renovados. La mayoría de los cristianos en este tiempo, hermanos, dicen que el Antiguo Testamento ya pasó y esas cosas ya no van. Y eso es una mentira del diablo, hermanos. El diablo nunca te va a contar la verdad. Y cuando te dice que te dice la verdad, te la cuenta a medias, porque la mitad del camino te la va a torcer. Ahora, en el Antiguo Testamento, el tema y el trabajo con la palabra de Dios era algo delicadísimo. El estudiar la palabra de Dios, hermanos, llevaba un tiempo con mucha dedicación. Los escribas, los maestros de la ley, los doctos de aquella época, se preparaban de una manera, hermanos, muy minuciosa. Eran personas altamente calificadas. Y cuando estaban escribiendo, inclusive muchos de los escritores de los libros del Antiguo Testamento, lo tuvieron que hacer, hermanos, de una forma muy, muy minuciosa. Y en el momento de que se encontraba algún error, ¿qué hacían? Tenían que comenzar todo de nuevo. No se aceptaba, hermanos, y Dios no acepta ningún error en cuanto a su palabra. Amén. El tema del estudio de la palabra de Dios es algo, hermanos, ultra delicado. Es algo que nosotros muchas veces no lo tomamos como de la forma en la que deberíamos tomarlo. Hoy muchos toman el enseñar la palabra de Dios a la ligera. Por eso tenemos tantas religiones. ¿Y todas las religiones de dónde salieron? De la palabra de Dios. La otra vuelta estaba haciendo un estudio, no me acuerdo para qué era, y empecé a indagar. Y había visto, hermanos, cómo una de las doctrinas fundamentales de los testigos de Jehová nació en el corazón mismo de aquel torcido llamado Arrio, que fue, gloria a Dios, el precursor de aquella doctrina anticristiana llamada el arrianismo. Y hoy vemos ya, no vemos el pensamiento, vemos, hermanos, una religión que se ha propagado por todo el globo terráqueo y que tiene, primero decían ellos que eran 144.000 que iban a ser, y que ellos iban a ser los 144.000 salvos. El problema es cuando ya fueron 200.000. ¿Qué pasó con los otros 64.000 que sobraron? Tuvieron que empezar a cambiar sus doctrinas y sobre la marcha las fueron cambiando, pero la esencia nació en un corazón perverso, en un corazón malvado. ¿De quién? De un hombre que malinterpretó la palabra de Dios. Todas las religiones, hermanos, todas las religiones que tenemos hoy sobre la faz de la tierra salieron de un corazón, de un hombre o una mujer perversos y malvados que tuvieron el atrevimiento, la osadía de torcer o interpretar a su libre albedrío la palabra de Dios. Ahí salieron las religiones. Tenemos hoy también dentro del cristianismo, hay una muy famosa, me parece que allá en Misiones ustedes tienen, no solo Señor es Dios. Solo Señor es Dios, uno solo, Dios. Después están los otros, solo Jesús. Todavía no conozco ninguno que sea solo Espíritu Santo. Pero está, los solo Jesús hablan de los trinitarios. Para los solo Jesús los demás son trinitarios porque creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ellos creen en solo Jesús. Dice el cristiano, predican el Evangelio. Pero el que está en la Biblia, en parte sí y en parte no. En parte te predican la Biblia y en parte te predican su pensamiento.
¿Por qué la gente cae? ¿Por qué la gente va al padre de sufrir? Y cuando vaya sufre más. ¿Por qué? Porque sale de ahí y tiene que pagar el voto. Y sale, vende la garrafa, vende la bicicleta, vende el nebulizador de la criatura, vende la cuna del nene. Cuando se le enferma la criatura, vendió el nebulizador. Cuando tiene que cocinar, vendió la garrafa. Cuando nació la criatura, vendió la cuna. Pero como ya le dijeron, pare de sufrir, no, sufre más. Todos hoy en día, hermanos, buscan una salida. Todos buscan una salida. Todos necesitan una salida. Para que quede más claro, hay una necesidad innata en la naturaleza humana. ¿Y saben cuál es? La necesidad de adorar. Todos los seres humanos necesitan a alguien o algo a que adorar. Es una necesidad. ¿Por qué? Porque fuimos creados, ¿para qué? Para adorar al único y verdadero Dios. Pero como por el camino se fueron torciendo las cosas, terminaron adorando, según dice la palabra de Dios en la carta a los romanos, a reptiles, a cuadrúpedos, a imágenes de hombre. Le quitaron la gloria a Dios y se la dieron a los hombres. ¿Y por qué hicieron eso, hermanos? Por desconocer la palabra de Dios. Cuando vienen los testigos de Jehová, lo digo siempre porque son los que más persisten, vienen a la casa, no, gracias, yo soy cristiano, viene a una iglesia evangélica, te van a caer 37 veces por día. ¿Por qué? Porque el cristiano dice conocer la palabra, pero el testigo de Jehová sabe que el cristiano es el hombre y la mujer más ignorante en cuanto a la palabra de Dios. Y ellos están torcidos, pero como sabe que el otro es más ignorante, le caen, a ver si lo enganchan, y terminan enganchándolo. Y así todas las otras sectas y todas las otras religiones implementan, hermanos, sus filosofías humanas, sutiles, huecas y vacías, como lo dice apóstol Pablo en la palabra. ¿Por qué? Justamente porque el pueblo de Dios se pierde por ignorancia. Oseas 4:6 decía, mi pueblo se perdió y fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Y por qué le faltó conocimiento? Porque no quiso buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros buscamos a Dios, Dios nos va a dar sabiduría. Nadie nace sabiendo. Yo cuando comencé a caminar en el Señor era un ignorante, era un neófito. Hermanos, en muy poco tiempo yo ya discernía por el Espíritu Santo y muchas veces me encontraba con realidades que decía, wow, solamente Dios me puede revelar esto. Cuando nosotros buscamos a Dios, Dios abre los entendimientos. Y muchas veces buscamos a Dios, hermanos, de las maneras más erradas. Buscamos a Dios en un templo, buscamos a Dios en un líder, en un pastor, en un apóstol, en una persona. Y no vamos a buscar a Dios en el lugar correcto, ni de la manera correcta. ¿Por qué? Porque no leemos la Escritura. La ignorancia produce muerte. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos recuerdan aquel pasaje cuando David se propuso trasladar el arca del pacto a Jerusalén? Cuando uncieron un carro nuevo, con unos bueyes bien mononos, lo pusieron todo ahí, preparadito, y subieron el arca del pacto y lo pusieron en el carro. En cierto tramo de aquel camino dice que la rueda tocó una piedra o un pozo, no recuerdo bien lo que dice la Biblia, pero no recuerdo si un pozo o una piedra, y el arca se movió, y Usías fue y tocó el arca. ¿Y qué pasó? Murió instantáneamente. Y muchos dicen, muchos de los que aquellos doctrinarios errados que quieren desvirtuar los valores de la palabra, dicen, no, ¿cómo Dios va a ser amor? Si la presencia de Dios estaba, ese arca era el símbolo de la presencia de Dios en Israel. ¿Cómo uno de sus hijos que toca el arca va a morir? Por ignorante. No era la forma correcta de trasladar el arca del pacto. Debía hacerse sobre varas y con sacerdotes debidamente santificados para dicha función. ¿Por qué? Porque Dios había dejado establecido, hermanos, que debía hacerse de esa manera. Hermanos, ¿por qué hay tanta muerte espiritual dentro de la iglesia hoy? ¿Por qué vemos tantos cristianos mundanos, cristianoides o cristinos? ¿Cuántos dicen amén? Porque ignoran la palabra de Dios. Usted encuentra por allá, yo tengo un compañero de trabajo que hoy ya entró a trabajar, ya estaba hecho una uva. Pero él lo primero que llegó a la iglesia y yo diezmo, y anda todo.
Este nomás me falta dejar, hace 10 años que le falta que es cristiano y le falta dejar el vino. Pero el pastor, como le lleva el diezmo, le dice, no, hermanito, ya Dios te va a ayudar. No, déjalo ahora, porque suena las trompetas, te va al infierno. Los borrachos no heredarán el reino de Dios, por más que esté dentro de la iglesia, por más que ofrende ventiladores, por más que traiga el mejor diezmo, por más que le chupe la media al pastor, se va al infierno. ¿Y por qué la gente vive de esa manera? Porque hoy no tienen los pastores y los líderes, no tienen las agallas, hermanos, para transmitir la verdadera palabra. Porque si predican el evangelio verdadero como está en la Biblia, la gente se va a enojar. Que se enoje la gente, pero que se conviertan al Dios vivo. Amén. Para eso estamos en este lugar, hermanos. Por eso no tenemos que mezquinarle oído a la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro corazón para la palabra de Dios. Eso es lo que te va a transformar. La palabra de Dios es lo que te va a dar la salida en el momento más difícil de tu vida. La palabra de Dios es lo que te va a dar paz, descanso. Por eso tenemos que estudiarla, tenemos que guardarla, pero también tenemos que transmitirla. Debemos transmitir la palabra de Dios. No podemos agarrar la palabra de Dios y tenerla para nosotros mismos. Yo tengo que tener la palabra de Dios en mi corazón, pero se la tengo que transmitir a mi hermano, a mi hermana, al que no conoce la palabra. Porque para eso Dios la ha entregado. Pero si no la conocemos, hermanos, ¿qué vamos a predicar? Amén. Ahora, nosotros debemos entender, hermanos, que este trabajo no es solamente un trabajo del pastor. Porque muchas veces pensamos que el pastor, el diácono, el evangelista, el maestro de la palabra, o quien esté al frente de la congregación, es el que tiene la obligación de estudiar la palabra. Usted tiene una obligación, es un mandato de Dios, que usted estudie la palabra. Fíjese ahí en el versículo 39 del capítulo 5. Capítulo 5 de ahí del Evangelio según San Juan que estábamos compartiendo, para que usted vea que no es capricho mío, sino que está en la palabra de Dios. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, esta palabra escudriñar es la palabra, se deriva de un término griego ereunao. Ereunao, gracias mi hermana, significa, gloria a Dios, inquirir, buscar e investigar. O sea, escudriñar la palabra, ¿qué quiere decir? Inquirir, buscar, investigar, indagar. Muchas veces nosotros agarramos y leemos la Biblia y nos quedamos con eso. Y leemos así de corrido y ya está. Yo leo la Biblia. Yo conozco personas, hermanos, que leen mucho la Biblia. Pero lamentablemente cuando veo, hermanos, cómo viven, su conducta, su manejo, su vocabulario, sus formas, no dicen mucho de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, solamente con leer no alcanza. Tenemos que escudriñarla. Hay una referencia en el griego también acerca de esta palabra escudriñar. Escudriñar también puede traducirse como cavar hondo. ¿Tú cuando agarras una pala, cuando estamos sacando el árbol, José? Cavar hondo. ¿Qué quiere decir? Que yo leo la palabra y trato de profundizar, y trato de investigar, y oro, y pido la guía de Dios, y utilizo las herramientas que estén a mi alcance, y trato de conseguir herramientas ¿para qué? Para ir profundizando cada vez más y más y más en la palabra de Dios. Eso es lo que nos demanda el Señor. Escudriñad las Escrituras, porque creéis que en ellas está la vida eterna. Y esta palabra es la que da testimonio de Él, de su gloria, de su poder. Muchas veces tenemos gente que nos preguntan, y bueno, a ver, ¿cómo hace vos para demostrarme que Jesús es real? Y a veces quedamos ahí. Y me dijeron, dame una evidencia de que todo lo que está en la Biblia, una sola, de que todo lo que está en la Biblia es real, que sea histórica y que esté comprobada con testigo. Digo, sí. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 49. Y cuando Jesús ascendió, había 500 testigos de que Él murió, de que resucitó y que estaba siendo subido en una nube. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Dice, pero ¿dónde está escrito eso? En la Biblia. Y yo como sé que es verdad, léela. Y vas a dar cuenta como el Espíritu Santo te va a convencer de que eso es verdad. Amén. A veces no tenemos, hermanos, la más mínima herramienta para defender, ojo, sanamente la palabra de Dios. ¿No está el hermanito, no vino hoy, que me decía el otro día que quería un pastor allá que me mandó llamar, ¿se acuerdan? Que vaya y que él me iba a decir que todo lo que yo enseño es mentira. Y yo le mandé a decir, sí, decirle que voy a ir, pero que tengan cuidado porque yo voy con la Biblia. Yo no voy a hablar, yo voy con la Biblia. Y después me dice el hermanito, yo le dije, iba a ir. No, la palabra no es para contender, hermanos. La palabra no es para, con mucho uso la palabra para contienda. La palabra no es para contender. Porque las contiendas y cuestiones acerca de la palabra producen perdición de oyentes. La gente se pierde. Hay personas a veces que se ponen a hablar de la palabra y ya saben. Yo lo hice a lo primero. ¿Se acuerdan, hermana Alejandrina? Había un grupo hace como 11, 12 años atrás. No más, como 13, 14, qué sé yo cuánto. Y nos juntábamos en un lugar. Y empezábamos con la palabra, ¿no? Y todos queríamos tener la razón. Y era beta, y enfrente estaba el pastor. Y el pastor allá enfrente nos miraba así, se agarraba la cabeza y decía. Éramos nuevitos. Pero ese era nuestro. Llegábamos a esa reunión, nos juntábamos unos hermanos amigos. ¿Para qué, hermanos? Para darnos una palabra. A ver quién sabía más. A ver quién le podía tapar. Y yo me esforzaba por tratar. Había uno que era con el que más. Y el otro se me plantaba. Y yo siempre buscaba las herramientas por la palabra para taparle la boca. Cuando fui creciendo, cuando fui madurando, dije, qué ignorante. La palabra de Dios no es para esto. Yo me acuerdo del pastor Fausto, en esa época éramos niños, y el pastor Fausto estaba ahí de frente, ¿no? Y el pastor miraba de frente y se agarraba la cabeza. Así. Después yo me decía, ¿no es cierto, pastor, que esto está bien, no? Y yo, ¿cómo le meto a la palabra? Y el pastor me miraba y decía, chiquilinada, y yo me enojaba. Después entendí que era una chiquilinada. Cuando empecé a madurar me di cuenta que era una chiquilinada. Pero necesitamos conocer, hermanos, el verdadero espíritu de la palabra de Dios. Cuando hablamos, para hablar verdad, para que cuando nosotros transmitimos la palabra que transmitimos edifique a la persona que está enfrente nuestro. Muchas veces utilizamos la palabra, hermanos, para decapitar y para reventar a la gente. La palabra no fue dado para esa. La palabra fue dado ¿para qué? Para dar vida. En la palabra hay vida eterna. La palabra es la que nos demuestra, hermanos, gloria a Dios, la realidad de Jesús, la realidad del cielo, la realidad de la eternidad. Amén. Ahora, por eso debemos investigar. Entonces, decía en el versículo 35, 5:39, perdón. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Esta palabra os parece, este término os parece, es el doqueo. O sea, este término os parece se tradujo de un término griego que es doqueo. Y doqueo significa considerar, creer, pensar, parecer bien y reputación. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, tenemos que considerar la palabra de Dios. ¿Por qué? Cuando nosotros consideramos y estudiamos la palabra de Dios, comenzamos a tomar las enseñanzas para nosotros y comenzamos a asimilar esas enseñanzas. Cuando vamos asimilando esas enseñanzas, nuestra vida comienza a ser transformada. Apóstol Pablo dice que tenemos que ser renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Cómo Dios hace eso? A través de la palabra. Nos transforma, nos renueva. Y eso produce ¿qué? Un cambio. Ese cambio, ¿cómo lo llamamos? Testimonio. Por ende, viene a ser una reputación. O sea, estamos, vulgarmente si lo podíamos llamar así, haciendo quedar bien al Evangelio. Estamos dando fehacencia de una buena reputación, la reputación de Jesucristo, el testimonio de Jesucristo en nuestra vida. Y la gente que está afuera, eso es lo que ve. De nada nos sirve, hermanos, ir a cualquier iglesia, estar en cualquier religión, llámese como se llame, y decir que somos los mejores, si no tenemos un testimonio de un cambio, si no tenemos un testimonio de una vida diferente. Amén. Eso es todo lo que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Ahora, también
es importante que podamos entender que no solamente tenemos que oír la palabra de Dios, que a veces vienen personas, ya cuando vienen, y yo ya más o menos uno ya conoce lo que anda, cómo está el pueblo de Dios, ¿no? Y hay personas de otros lugares que vienen y me quieren hacer perder tiempo, hermano, porque tienen su pastor, tienen su congregación, pero vienen a que yo los instruya en ciertas doctrinas y en ciertos manejos conforme a la palabra de Dios. Y a veces estamos 3 horas hablando. Va a su iglesia y un dolor de cabeza, el pastor lo vuelve loco. Y usted ve el testimonio que después tiene en la calle y un desastre. Hay personas que se piensan que solamente con escuchar ya está. Hay personas que me decía un hermano, ¿te acordás, Ana, que quería que yo vaya a la iglesia de él? A llevar una enseñanza, nada más. Que lleve una enseñanza y después él de ahí hasta que venga el Señor, más o menos, él iba a seguir esa enseñanza que yo di. Y yo dije a mi esposa, pobre pueblo, porque si un pastor tiene que pedir que otro pastor venga a traer una enseñanza, para después él seguir la enseñanza de ese hombre por un tiempo determinado, quiere decir, hermanos, que esa persona no tiene muy claro lo que está haciendo. Amén. Y lamentablemente, en esa iglesia hay gente, y los que están del otro lado, están peor que el que está acá. Y después usted los ve como vive, hermanos. Usted ve que no tienen paz en su corazón, hermano. Nunca encuentran la salida. Nunca están en paz. Pero ellos dicen que suenan las trompetas y se van con Cristo. Y nosotros que le decimos, cuando suenan las trompetas va a llegar un trompetazo y se va a quedar en la tierra porque su vida no está preparada. Por eso no solamente tenemos que ser oidores. Santiago dice en el capítulo 1, versículo 18, 19 por ahí, que tenemos que ser hacedores de la palabra. No podemos ser solamente oidores. Tenemos que ser hacedores de la palabra. El otro día me mandan un mensaje bastante grosero, ¿no? Y dije, ¡ah! Y después me manda otro. Y estoy así, y estoy así, y ahora ¿quién podrá defenderme? Como murió Chespirito, dijimos, el Señor. Porque hay gente que confía en el Señor como último recurso, primero confían en el hombre. Y yo dejé, ¿no? Después le llamaron a mi esposa, dije, no, decirle que no voy a ir. Y a los 5 minutos el Espíritu Santo me empezó a quebrantar. Y le dije a mi esposa, ay, decirle que ahora vamos para allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Porque hablamos del amor, hablamos de la misericordia, cuesta, pero se puede. Y con muchas ganas le dije a mi esposa, y dije que no arranque la moto, que se pinche. Y dije, bueno, pero llegamos. Llegamos, consolamos a la persona, llevamos bendición, trajimos bendición también de ese lugar. Pero, ¿de qué me sirve a mi hermano estar enseñando la palabra de Dios si cuando la tengo que poner por obra digo, no, estos rebeldes, estos no son ovejas, son cabritos? Como yo no atiendo a cabritos, no los atiendo. ¿Cuántos dicen amén? No, hermanos, tengo que poner por obra lo que enseño, tengo que poner por obra lo que estudio. Amén. Cuesta, a veces cuesta horrores, porque tenemos que perdonar a quien nos ofende, tenemos que ayudar a aquel que nos ha injuriado, que nos ha estafado, que nos ha timado. Pero cuando nosotros obramos conforme a lo que nos demanda la palabra, hermanos, acontece la bendición. Estamos súper colmados de bendición. No siempre es material, pero la bendición espiritual sí, hermanos. Eso es lo que nos enriquece, no añade tristeza, eso es lo que nos trae paz, eso es lo que nos da la fuerza, hermanos, para seguir peleando esta batalla, la buena batalla de la fe. Por eso tenemos nosotros que poner por obra la palabra, porque si no la ponemos por obra, somos simples religiosos. Yo siempre digo, y me choca, ¿no? A veces estoy cortando acá atrás, o haciendo un trabajo como ayer que estuve trabajando ahí, desmontando. Y a veces hay el señor de acá, no, bueno, José, el chiquitito, el cura, padre, no sé qué onda de acá, el religioso, cura, ¿no? Sacerdote, bueno, chiquitito, macanudo, fuma y viene con las botellas y le mete cerveza y yo a veces no sé cómo, a veces lo saludo de lejos, ¿no? Porque no sé cómo tratarlo. Porque a lo mejor estamos conversando 2 palabras y se me está por ahí la lengua. ¿Cómo un ministro de la palabra puede andar tomando, fumando, si somos templo del Espíritu Santo? ¿Saben por qué, hermanos?
Eso pasa en muchas religiones y pasa también en el cristianismo y le pasa a muchos pastores. Y le pasa mucho a estos superapóstoles que ahora dando vuelta, a estos megas profetas. Predican algo que después no viven. Terminan siendo simples y meros religiosos, que nunca alcanzarán la salvación de su alma. Jamás. Porque la religión no salva. El que salva es Jesucristo. Y dice la palabra que las Escrituras son las que dan testimonio de Él. Tu testimonio tiene que parecerse al de Jesucristo. Por eso usted tiene que escudriñar las Escrituras. Y a veces vienen personas y me dicen, ¿y cómo puedo hacer con esta situación? ¿Y qué tengo que hacer con esto? Y yo que les digo siempre, lea la Biblia, ahí le dice. Porque ¿sabe qué? Es mejor el consejo de Dios que el mío. Aunque mi consejo va a ser el consejo de Dios. Pero es mejor que usted lo conozca de acá, antes que lo conozca. Si no queda otra, lo va a conocer de acá. Pero es mejor que usted lo conozca directamente de la boca del dador, de la palabra, en la Biblia. Acá tiene la salida para todas las situaciones de la vida, hermano. Todo lo que usted necesita está acá en la palabra de Dios. No tiene que ir caminando a Luján, no tiene que ir caminando a Itatí, no tiene que cruzar el río para nada. Vaya a la palabra, después arrodíllese y va a ver cómo Dios, hermanos, va a abrir los cielos y la bendición va a ser derramada en tu vida. Amén. No queremos tocar la Biblia. Y algunos de los que están acá no la tocan ni con un palo, hermano. Tienen miedo de abrirla. Yo tengo una Biblia de arriba que la cuido, la miro, tengo varias, ¿no? Pero hay dos. Hay una que tiene esas letras doradas, que está ahí, yo a veces la miro, no está en la caja, no la quiero ni tocar. Y tengo otra nueva ahí que la miro nomás. A veces por ahí la presto y cuando la presto sufro. ¿Y cómo la va a abrir? ¿Y cómo la va a ojear? Y yo ando con mi viejita esta que se cae a pedazos, pero está llena del poder de Dios. Pero hay gente, hermano, que la tiene tan linda y no la abre para que no se le ajee, para que no se le rompa el lomo. Y así terminan viviendo, hermanos. Cuando les pasa algo salen corriendo a la casa de un hermano, de una hermana, del diácono, del pastor, al que tengan más a mano. Al que primero pueda molestar, a ese le cae. ¿Para qué? Para que te diga lo que está en la Biblia. Y usted puede ganar tiempo, puede sufrir menos. Ahí sí puede parar de sufrir. Vaya primero a la Biblia. Ahí tiene la salida. Amén. El consejo del hombre a veces es cerrado. Yo cuando tengo que aconsejar medito mucho. Porque a veces nos podemos equivocar. Y después por ahí me equivoco y lo atormento con el mensajero de texto. Taca, taca, taca. No, mira, vos sabés que te dije, pero taca, taca, tené cuidado porque taca, 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 taca. Venía y me dicen, ¡ay, qué denso! Y digo, no, porque después que erres, no vas a decir que erraste porque el pastor te hizo errar. Yo enseguida me ratifico. ¿Amén? Y muchas veces, hermanos, las personas siguen los consejos de los hombres porque no quieren ir a la palabra. Tienen pereza de leer la Biblia. ¿Se acuerdan cuando traje la enseñanza de la pereza espiritual? Tienen pereza de leer la Biblia. Es más fácil ir a la casa de alguien que sentarse en su misma casa, abrir la palabra y en oración pedir que Dios te vaya revelando y que Dios te muestre la salida. Y dice la Biblia, hermano, que juntamente con la prueba Dios va a dar la salida para que usted pueda resistir. Hay un montón de cosas que usted no conoce de Dios, hermanos, porque no estudia la Escritura, porque no escudriña las Escrituras. Amén. Hablamos de un Dios al que no conocemos. Hablamos de un Dios con el cual a lo mejor todavía no hemos tenido la más mínima experiencia. Y queremos ir a alguna iglesia y queremos ir a algún encuentro, como dicen ahora, o algún concierto, o alguna de esas cosas locas que hace la gente hoy para dar culto a Dios, porque ahí vamos a encontrar a Dios. A mí cuando hay estos eventos así me dicen de la confraternidad, ¿y por qué no viniste? Y no, mirá, no pude, me dice uno, no quisiste, no quise. ¿Por qué tengo que ir a buscar a Dios? ¿En dónde van todos? ¿Por qué me voy hasta allá para buscar a Dios y acá lo puedo encontrar tranquilamente? Me arrodillo y ya estoy en la presencia de Dios. Amén. ¿Por qué tengo que ir hasta un lugar a esperar que uno me dé una revelación de Dios y yo me voy a la presencia de Dios y Dios va a hablar a mi corazón? Dios me va a mostrar cómo tengo que caminar. Dios me va a decir cómo tengo que perdonar.
Amén. Hoy la gente va a buscar a Dios a un lugar. Y va a buscar a Dios de la mano de algún hombre. Vino en Goya hace poquito un muchacho que supuestamente tenía el don del bautismo del Espíritu Santo. Y las multitudes llegaban para recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y si no te bautizan? Me dice, pero vamos a ir todos, ¿por qué? Me dice, pero vos sos muy agrio. No, soy peor, pero ¿por qué me voy a ir hasta Goya? Para que el Espíritu Santo me bautice. ¿Y si Dios no me quiere bautizar? ¿Qué me va a bautizar por capricho del hombre? No, pero este es un hombre usado. Pablo también era un hombre usado. Y la gente no iba corriendo a las multitudes a traer para que lo bauticen con el Espíritu Santo. Amén. Los apóstoles enseñaron a qué? A buscar de Dios. ¿Qué te enseñan en las iglesias hoy? A buscar el favor del hombre. Son religiosos, hermanos. Y después criticamos a los católicos y criticamos a las otras religiones, que enseñan que a través del hombre se puede llegar a Dios. Y abiertamente hoy se está enseñando a la iglesia que primero hay que buscar al superpastor o al super líder para poder llegar a Dios. Amén. ¿Y por qué hace la gente eso? Por ignorancia. Viene Freyson, 25.000 personas. En un culto de la iglesia, 5. Hace un culto en el anfiteatro, van 7. No le alcanza ni para pagar que barren en el anfiteatro, ni poco marola. Pero viene Anacondia, 70.000 personas, wow. Qué ignorancia. Que Dios bendiga a los siervos de Dios, sí, pero qué ignorancia de la gente que salen corriendo a buscar el favor del hombre. Amén. A otra vuelta me llama una persona. Yo sé que si usted viene y ora por mí, Dios me va a sanar. ¿Y si me hace ir hasta allá y Dios no te sana? ¿Usted no quiere venir? No. Me cortó. Pero la verdad, es más fácil buscar de Dios, hermanos. Lamentablemente hoy el pueblo de Dios no lo hace, porque no conocen la palabra. Necesitamos conocer las promesas de vida que tenemos y las tenemos en la palabra. Las promesas de vida no las tenemos en los labios de los hombres, las tenemos en la palabra de Dios. Él es el que prometió y Él es fiel y va a cumplir. Amén. Por eso tenemos nosotros, hermanos, que ser hacedores, no solamente oidores. Cuando oímos la palabra, ¿qué produce la palabra? Produce fe. La palabra produce fe y ahí comienza el caminar nuevo del cristiano. Y yo siempre me arrepiento porque en otros tiempos, recuerdo lo que hacíamos cuando hacíamos la radio hace 6, 7 años atrás, ¿se acuerda, hermana Norma? ¿Qué predicamos? ¡Venga! Dios te va a sanar. Y venga a buscar el milagro. Y venga a buscar, y la gente venía para sanarse, para y se nos llenaba de bicho la congregación, ¿se acuerda, hermana? Y venían todos los enfermos, nos vomitaban, esto, aquello. Y yo un día le digo a mi esposa, en 2 años más de casi 2.000 personas que recibieron milagro y que fueron libertadas. Nosotros teníamos 20 en la iglesia. ¿Y dónde están los otros? 1888. ¿Dónde están? Ayer me encontré con uno, toda una familia endemoniadaza, súper endemoniada. Costó horrores que se libertaran. Ahora yo debo tener un maldito. Ayer lo encontré al gordo grandote, de verdad. Lo encontré en el Walmart el otro día cuando fuimos a pagar una cuenta con mi esposa. ¡Hermano! No, ahora él es de los otros. Pero gracias por todo lo que hicieron por nosotros. Recibieron milagros tremendos. ¿Y qué pasó? Se perdieron, están perdidos. ¿Predicábamos el Evangelio en esa época? Más o menos. Predicábamos el milagro. Venga, ese era el cartel, venga a buscar su milagro. Y los hermanos que hacían radio decían, ¿se acordás? En esa época yo era evangelista. El evangelista Alejandro orará con usted y usted se la sabe. Y la gente venía y yo contento. El evangelista Alejandro. Y yo digo, qué pavo, por Dios. Qué oportunidad a tantas personas haberles predicado el verdadero evangelio para que se conviertan y para que Dios los sane y para que tengan esa promesa de vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, hoy no hay que buscar el sensacionalismo. Hay que buscar un lugar en donde ser enseñados por la palabra de Dios, porque lo único que produce fe es la palabra de Dios. La fe viene por el oír. Romanos 10:17. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Yo le puedo predicar de los milagros. ¿Eso va a producir fe? No, para alcanzar el milagro. Pero no va a ser una fe original.
sino que va a ser una fe para alcanzar el milagro, pero no te alcanza para salvación. Amén. Los 10 leprosos, uno tuvo fe para ser salvo, volvió rendido a los pies de Jesús, y los otros 9 no, tenían la fe para ser sanos, se sanaron y ojoma. ¿A dónde? Al infierno. ¿Se salvaron? No, uno solo. Son los distintos tipos de fe, pero lo único que produce fe verdadera, una fe original, es la palabra de Dios. No puede salir otra cosa, hermano, de nuestros labios que no sea la palabra de Dios. La palabra quebranta. Dice Jeremías capítulo 29, si mal no recuerdo, versículo 29, que la palabra de Jehová es como martillo en tu corazón, que golpea la piedra. ¿Saben por qué? Porque cuando no estamos siendo enseñados, hermanos, por la verdadera palabra, por el verdadero evangelio, nuestro corazón se endurece. Hay iglesias, hermanos, en que a los hermanitos le ponen flores, los apapachan, tapan el pecado. Acá no, acá metemos el dedo en la llaga. Y cuando vemos la llaga tiramos sal, para que le arda. Pero después se sana. Amén. Si nosotros encubrimos el pecado, su vida nunca va a cambiar, hermanos. Y las promesas de vida eterna jamás van a poder ser reales en su vida. Jamás. Por eso necesitamos nosotros en este tiempo volver, hermanos, al estudio de la palabra de Dios. 29-29, si no lo recuerdo. Busquen, ahí está la Biblia. ¿Por qué, hermanos? Porque sobre toda cosa guardada, dice el salmista 4:23, me parece que de Proverbios, perdón, Salomón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo usted puede guardar su corazón? Guardando la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, hermanos, produce un efecto directo. ¿A dónde? Y no pensé, porque el día ese cuando traje la enseñanza del corazón, se muy tole. Al corazón, no vamos a decir si está acá, usted ya sabe. Al corazón, que es lo más profundo del ser humano. Ahí, en el corazón, en el espíritu, en el alma, en lo más profundo del ser, ahí es en donde produce efecto la palabra de Dios. Ahí es donde comienza a transformar. Nosotros necesitamos, hermanos, que la palabra afecte nuestro corazón, porque una vez que afectó nuestro corazón, nuestro interior, ahí comienza a afectar todo el cuerpo. Y recién ahí comenzamos a caminar, hermanos, en armonía con Dios. Recién ahí comenzamos a caminar en armonía con la palabra y tomados de la mano de Dios. Jamás vamos a poder caminar tomados de la mano de Dios andando como cochinos. ¿Amén? Un ladrón, un adúltero, un fornicario, un borracho y dice, ¡ay, yo amo mi Dios! Y camino de la mano. Sí, bueno, vas a ver que le agarra la mano un cochino. Sí, santo, santo y 3 veces santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Imagínese, hermana Celeste, que vaya con un vestido todo blanco y venga uno todo lleno de barro y diga, ¡ay, te ayudas a cruzar la calle! Y me dice, ¡ay, salí acá! Yo te miro nomás, pero no te toco. Y nosotros somos hombres, porque no nos queremos manchar, no nos queremos ensuciar, si vamos con unos ropas de mirar. ¿Será que Dios, hermanos, puede caminar de la mano de una persona que esté en estas condiciones? Hablando de la parte espiritual, jamás. Jamás. Yo estuve en Itatí el fin de semana pasado, por razones de trabajo. Yo le decía a mi esposa, sale uno ahí con el chicharraco, ¿no? ¡Viva María, la Madre de Jesús! ¡Hurra! ¡Viva! Había mucha gente. Uno solo, allá en un rincón, decía, ¡viva! Los otros estaban todo música, chamamé, todo, meta rock and roll. Uno solo, allá en el montón, decía el tipo, yo lo miraba, decía, pobre hombre, ¡viva! ¡Viva! Qué tremendo, ¿no? Y eso dicen que a través de María llegan a Dios. Todo borracho, un desastre. ¿Cómo un Dios santo puede tener comunión con esas personas? Hoy la gente va a la iglesia católica el domingo y cuando sale de la iglesia, hermano, abre la boca y sale pudredumbre, hediondez, malas palabras,
A nosotros humanamente nos revuelve todo nuestro interior escuchar cómo hablan y las maldiciones que profieren esas personas. Pero usted los escucha hablar, ¡ay, Señor! ¿Qué Señor? El mío no, el mío es santo y 3 veces santo. Pero conozco muchos cristianos que andan iguales. Amén. Ya no son católicos, ya no son mormones, no son testigos de Jehová, no son Hare Krishna, no son Buda. No son musulmanes. Son cristianos más asqueroso y más repulsivo que los cochinos. Y después están, alabaré, ¿a quién vas a alabar? Tu alabanza no toca el techo. Amén. Nada inmundo entrará en mi presencia, dice el Señor. ¿Está en la Biblia eso? ¿Es palabra de Dios? ¿Es verdad? ¿Es una promesa, hermano, de la vida eterna? Sí. Pero también es una promesa que nada inmundo y corrompido ni torcido va a entrar en la presencia de Dios. Amén. ¿Y cómo nosotros sabemos, cómo podemos entender de qué manera debemos guardarnos? A través de la palabra. Muchas veces vienen y me preguntan a mí. Y yo siempre les digo, lea la Biblia. Le indicamos más o menos, pero mejor que vaya a la Biblia, para que vea que no es capricho, porque después dicen, ¿cómo que dicen a mí? ¿Cómo es? Les lava el cerebro. No tengo tanta agua. Mirá si me voy a poner un tan grande gasto de champú para lavarle el cerebro a todos. No, hermanos. Es la palabra de Dios lo que te transforma. Cuando no hay una transformación, es porque no hay conocimiento de la voluntad de Dios. Y por eso el pueblo de Israel se perdió. Y por eso hay muchos que se están perdiendo. A veces me llamaron de un lugar. Falleció un muchacho, conocía la palabra, querían que yo vaya a decir unas palabras, ahí estaba el cajón, ¿no? Cuando teníamos el otro templo, les permitimos ahí en el templo que lo pongan ahí porque eran los vecinos de al lado, y querían que yo vaya y diga, ahora está en el cielo. Yo no fui. El hermano de esta familia, pastor, y estuvo ahí, no sé qué dijo, cuántas cosas, ¿no? Después la familia se enojó conmigo. Yo digo, no. ¿Cómo yo voy a venir acá a despedir el cuerpo y decir, está en las manos de Dios y yo sé que está en el puro infierno? Conocía la palabra, pero vivía borracho. Era un empedernido pecador. Murió. ¿A dónde fue? Y hay muchas personas que dicen, ¡ay, está en las manos de mi papá! ¿Y por qué piensan así? Porque no conocen la palabra. Amén. El desconocimiento de la palabra, hermano, nos hace creer que Dios es un viejito bueno de pelo blanco y una barba larga, blanca, sentada allá en un rincón del universo, que tiene tanto amor, hermano, que hasta los cochinos mismos van a su presencia. Pero ese no es el evangelio que está en la Biblia. Esa no es la voluntad de Dios, hermanos. Por eso debemos conocer las promesas de vida que tenemos en la palabra. Nosotros necesitamos, hermanos, que en este tiempo nuestra vida sea transformada completamente por la palabra de Dios. Y cuesta horrores, porque no es transformada del vamos, no, cuesta horrores. Un día me dijo la hermana, pero usted se enoja, y yo la miré y le dije, no quisiera verme enojado. Un día hermana Mirta me dice, usted estaba enojado. Le digo, no, hermana, nunca me viste enojado. Después un día estaba muy enojado yo, y la hermana me dice, no me acuerdo qué era que me dijo, después te dije, ¿viste ayer? ¿Viste que estaba así? Bueno, yo estaba súper enojado. Y me dice, no, estaba muy enojado. Entonces la gente dice, los pastores no se pueden enojar. Yo no apostaría, porque eso apostar no es de Dios. Amén. Cuesta horrores, hermanos, ir acomodándose en la perfecta voluntad de Dios. Por eso no podemos esperar un cierto tiempo, como hay muchos que dicen, no, dejá que voy a esperar más o menos 15 años más y cuando esté más viejito, cuando ya no vaya más a los boliches, cuando no tome más cerveza, cuando ya el médico me prohíba esto, aquello, entonces ahí voy a empezar a buscar de Dios. Y yo le dije una vez a una persona, y si todavía no viene Cristo, gloria a Dios, pero vas a desperdiciar 15 años. Y el tiempo que te quede hasta que venga el Señor o hasta que partas, hay que ver si te alcanza para estar completamente convertido. Porque a veces pensamos que venimos aquí, hicimos así, ¡plap!, y ya me convertí. No, en calabaza puede ser.
Pero en verdadero cristiano lleva mucho tiempo, hermanos. Siendo expuesto continuamente a la palabra de Dios, lleva tiempo, imagínense, sin ser continuamente expuesto a la palabra de Dios. Por eso escudriñe las Escrituras, desempolve la Biblia, comience a leerla, hermanos, porque recién ahí usted va a comenzar a discernir todos esos mensajes errados que se están transmitiendo por las radios, que dicen ser cristianas, pero de cristianos tienen muy poco, hermanos. ¿Saben por qué? Por el carácter de las cosas que transmiten. No seamos ignorantes, sino seamos entendidos en cual sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, dice apóstol Pablo en las Escrituras. Ahora, nosotros, hermanos, debemos estudiar la palabra. ¿Por qué? Para poder testificar. A veces, una vez venía una hermana, ¿no? Y la hermana estaba media... Bueno, estaba endemoniada. Pero ella no quería que se hubiera cambio. Seguía en pecado, caprichosa. Nunca se va a libertar porque sigue estando en pecado. Un día está en una salita de estos capsap, no sé cómo es que hay, por ahí. Y ella predicando, vení que Dios te va a hacer esto, y Dios te lo otro, porque mi Dios. Y dice que esta persona la miró y le dijo, pero ¿por qué no le decía a tu Dios que primero empiece por vos? Dice que ella se quedó ahí. Estaba predicando de todo lo que hace Dios. Y esta mujer le dijo ahí en esa salita, decile a tu Dios que primero empiece por vos. Si no lo hacen vos, que me estás predicando, ¿cuándo lo va a hacer en mí? La gente no puede creer, hermanos, si no ve ese cambio en tu vida. Amén. Predicamos tantas cosas de Dios, pero si esa palabra primero no hizo efecto en nuestras vidas, no vamos a tener, hermanos, la capacidad necesaria para poder testificar. Y es necesario, hermanos, que nosotros testifiquemos. La gente, hermanos, hoy tiene hambre y sed de Dios. Yo luchaba, bueno, me dijeron que tenía que ir y fui. Pasó en el trabajo, me fui. Yo tenía otro concepto con los que iban allá a la 20 y aquí, pero me di cuenta que era como estar acá, yo estaba en otra. Y gané 2 almas. Duro, ¿eh? Mi patrón, los gauchitos tienen todo allá. Y cada vez que voy, hoy me llama y me mete para adentro, vení, y mira esto, y mira lo otro. Ya lo tengo, ¿se ve el policía ese que viene ese de acá? Ya lo tengo ahí. Y ahora me reconoció que tiene una tía, no sé qué, que el esposo del pastor y están... Yo conozco, a veces dice, yo leo la Biblia, pero escondido. Digo, ven a mi iglesia, la vamos a leer todos juntos. Y me cuesta, dice. Y otro que ya estuvo el otro día por otra cosa, pero ya picó también. Ahora, imagínese cuando usted está hablando con alguien y le presenta una diversidad de problemas y usted no tiene las herramientas por la palabra de Dios para que él pueda entender que hay una salida. Qué tremendo cuando Dios te pida cuenta de aquellas almas que se pierdan por no haber tenido usted la capacidad. No es que Dios no te la haya querido dar, sino que nosotros por nuestra pereza no haber querido pasar un tiempo prudente en la presencia de Dios, leyendo y escudriñando las Escrituras para tener que dar de comer a los demás. ¿Cómo era tu nombre, hija? ¿Vos? Lidia. Lidia. ¿Y vos? Pablo. José vino con los hermanos, Lidia y Pablo. Mire, yo les digo ahora, quédense y vamos con algo rico. Termina el culto, se van todos y ellos se quedan. Y después me quedo ahí, no tengo nada para darle. Qué papelón, ¿no? Sería un papelón. Invitarlos a comer y no tener un banquete para ellos. ¿Cuántas veces le pasó a usted que invitó a un vecino o alguien vino con un problema a su casa y usted no tenía ni para empezar? Dios te trajo una persona con necesidad y usted no sabía ni cómo decirle que Dios es bueno. ¿Amén? No me diga que nunca le pasó. ¿Y por qué? Nosotros tenemos, hermanos, una responsabilidad. Fíjese lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 31. Acá, para que usted pueda entender un poquito mejor esto. San Juan 6, 31, 32.
31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Les dio a comer el pan del cielo. Está hablando, hermanos, del pueblo de Israel cuando estaba en su peregrinar. Dice que todas las mañanas se levantaban y encontraban esparcido en el desierto el maná. Durante 40 años se alimentaron ¿con qué? Con el pan del cielo. Ahora fíjense lo que dice el versículo 35. Jesús les respondió: yo soy el pan de vida. ¿Qué es Jesús? El pan de vida. El que tenga hambre y el que está sediento, ¿qué dice el Señor en Isaías 55? Venga, coma y beba sin precio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gratuitamente. ¿Qué está diciendo? Que nosotros tenemos que tener, hermanos, el pan de vida para alimentar a los que estén hambrientos y sedientos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es una responsabilidad. Y si nosotros no conocemos, hermanos, las Escrituras, les vamos a dar a comer cualquier alimento. ¿Cuántos recuerdan a Choclito acá en Corrientes? Choclito. ¿Qué era que cantaba? Bueno, cumbia, ¿no era? Bueno. Un día estábamos en Víctor Cola, ¿no? Todavía no. Me vienen a buscar para que vaya a orar por una persona en Taitalo. Yo no sabía quién era Choclito, ¿no? Me dice, ¿lo conocías, Choclo? Y un verdulero, le digo. Me dice, no, Choclito, es famoso. ¿Dónde viví vos? En Corrientes. Vengo de Buenos Aires. Cuando vine del mundo, acá en Corrientes conocí al Señor y del mundo no me hables. No sé quién es. Me dice, no, pero lo conoce todo el mundo. No sé quién es. Bueno, fuimos a hablar con él. Me entero de que estaba congregando en una iglesia por allá, en la avenida. No voy a decir el nombre. Y él iba a la iglesia, tenía cáncer, ya mal. Estaba medio endemoniadito. Fanático devoto de San la Muerte. Tenía el huesudo ahí. Yo cuando entré en la casa empecé a reprender, miré. Yo me senté, veo que yo soy muy... No me gusta decirle la verdad a la gente. A los 5 minutos Choclo estaba hecho una yarara conmigo. Malo, malo hasta las entrañas. Le digo, es una ignorancia la de ese pastor que va a tener que dar cuenta por su alma, porque primero y principal, usted siendo creyente, buscando que Dios haga un milagro en su vida, no puede estar adorando a ese bicharraco, y mucho menos seguir yendo al curandero. Que allá le dijeron que no importaba, que él tenía que creer. Al poco... Le dije que venga a la iglesia, ni nunca se enojó que va a venir. Si un poco más me eché de la casa. ¿Al mes fue? Ah, vino una vez, ¿no? Yo no me recuerdo. ¿Vino una vez? Yo no me recuerdo, yo tengo, pero... Después quedó, nunca más. Un día me avisan que estaba internado y querían que vaya a orar con él. ¿Para qué? Si aquellos que tenían la responsabilidad, hermanos, de haberlo encaminado en la fe, no lo hicieron. Y ahora un alma se va a perder, pero no va a ser por culpa mía. Y esa sangre no va a venir sobre mi cabeza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchas veces, hermanos, por no querer, pero la mayoría por ignorancia, no tenemos un alimento espiritual para brindarle a la gente. Y eso, hermanos, es lo peor que nos puede pasar. Que venga alguien hambriento a tu casa y usted no tenga ni siquiera una migaja de pan para darle. ¿Amén? Porque en un tiempo, hermanos, en el que en las iglesias se está dando de comer cualquier cosa, nosotros, los que no es que nos preciamos, los que intentamos ser de los verdaderos, tenemos que tener el mensaje de vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El pan del cielo. Esta palabra es la palabra que produce vida. Esta palabra es la que alimenta el alma y el espíritu, hermano. Por eso tenemos nosotros que conocerla. Ahora, nosotros tenemos que entender, hermanos, para qué fue dada esta palabra. Esta palabra fue dada para traer corrección, para que nuestra vida sea corregida. La mayoría de los cristianos no quieren permitirle a Dios que corrija su vida. La mayoría de cuántas personas se han ido de acá, no, porque la palabra es más fuerte, vení de vuelta y te vamos a dar de vuelta, porque sos un mañoso, porque sos un mal enseñado. Quieren vivir conforme a los preceptos y a los mandatos de hombre, y tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios.
La voluntad de Dios es sí y amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios no te dice, cuando pueda dejar el pecado. Dios dice, dale la espalda al pecado y vuélvete a Dios. Si te convirtieres, Jeremías capítulo 15, si te convirtieres, primero, dale la espalda al pecado y venga hacia Dios. Si te convirtieres, yo te restauraré. Primero, hay que encaminarnos directamente a la presencia. No podemos jugar con el pecado, hermanos. Amén. Hoy yo estoy cansado de escuchar, a mí me dice el otro día, vos sos muy duro. No, hermano. Yo siempre digo, y lo digo a boca llena, porque lo digo para Dios. Prefiero 2 en la iglesia, salvos, y no 780 que van caminando hacia las flamas del mismo infierno. No, hermanos. El cielo es para los salvos, para los que están convertidos, para los que están transformados. Ese es nuestro trabajo. Y usted tiene que escudriñar, tiene que estudiar las Escrituras, porque cuando usted transmite, tiene que transmitir el verdadero evangelio. Cuando Pedro se levantó, hermanos, y predicó a las multitudes, no les dijo, ¡ay, sigan con sus ídolos porque Dios es amor! No, arrepiéntanse y conviértanse, para que venga de la presencia de Dios tiempo de refrigerio. Y si no, se van al infierno. Y hoy dicen que el mensaje del evangelio tiene que ser más acomodado a la situación de la gente. No, hermanos, el pecador siempre fue pecador y el pecado siempre fue pecado. No le podemos cambiar la historia. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos, hermanos, que hay algo poderoso que tenemos para transmitir. Y tiene que ser sin adulterar. Porque si alguno, aún un ángel del cielo, dijo Pablo, les predica un evangelio diferente, está frito. Sea anatema. Es maldito. Y cuando usted, hermanos, por ignorancia, transmite un evangelio que no es el verdadero, automáticamente queda maldito. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Este es un evangelio práctico. El evangelio no hay que buscarle la vuelta. El evangelio, hermanos, no está basado ni fundamentado en las enseñanzas, en las teorías, en la filosofía, ni, gloria a Dios, en los dogmas humanos. No, está basado y fundamentado en la profundidad de la enseñanza de la palabra de Dios. La voluntad de Dios es lo que tiene que regir nuestra vida. ¿Amén? No lo que le parece a uno o lo que le parece al otro. Ahora nosotros tenemos que entender, hermanos, que esta amonestación nos ayuda a ser guardado de toda cosa mala. Hay mucha gente que se piensa que por venir a la iglesia son religiosos, hermanos, cristianos de domingo. Van el domingo a la iglesia o van el día de Santa Cena. Hay las iglesias, hermanos, que los días normales durante el mes están 10, 15, 20. El día de Santa Cena 600 personas. Van todos para cumplir con Dios. Otros van el domingo. Pero llegan ya casi para el mensaje. Es porque no me gusta la alabanza, porque no me gusta esto. Pero van un día, el domingo. Entonces cumplen con Dios. ¿Qué diferencia hay con los primos? Que ellos dicen que van para cumplir con Dios. Con Dios no hay que cumplir. Él ya cumplió con nosotros. Envió a su Hijo y murió. ¿Para qué, hermano? Para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Antes estábamos condenados, hoy tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Por eso las palabras de Dios trae corrección, justamente, hermano, para ser guardado de toda cosa mala. Hay iglesias que están orando por la paz. Tenemos que orar, según dice la palabra, por la paz de Jerusalén, hermano, porque el que no ama a Israel, está frito, Pero una cosa es orar para que Dios siga poniendo su mano sobre el pueblo de Israel, el pueblo elegido. Pero yo no voy a orar, hermano, por la paz. Hay movimientos cristianos en el mundo que están orando ahora por la paz de Israel, pero para que se firme un tratado, para que haya paz. No. Porque cuando todos digan paz, paz, que dice la Biblia, vendrá sobre vosotros destrucción repentina. O sea, es la paz del hombre, una paz ficticia. Hay iglesias y movimientos que están orando por la paz en los países que están ahí, por ejemplo, acá hay guerrillas, Ecuador, Perú, Colombia. No, hermanos, no podemos orar por la paz, porque nosotros estamos en guerra en contra del pecado, estamos en guerra en contra del diablo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso el Señor dice que tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que habiendo acabado todo, estar ¿qué? Firmes sobre la roca.
¿Entienden, hermanos, que a veces no es tanto como nosotros pensamos? Ahora, todo esto es necesario para el cristiano, todo este conocimiento de Dios, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Para qué, hermanos? Para conocerlo, para poder honrarlo como Él lo demanda y como Él se merece, para poder caminar tomado de su mano, para poder tener una comunión con Él. Yo quisiera saber qué comunión con Dios tienen estos que empiezan, para Cristo, y saltan y gritan y... Bien, ustedes vieron los videos, ¿no? El chicle ungido, le escupen a la gente, el zapato ungido. Cuántas payasadas del diablo. Y la gente dice, ¡ah! Este es el poder de Dios. No, ese es un poder engañoso, viene del diablo. Hay circo, pero no hay salvación. ¿Y por qué la gente cae, hermano, en esos rituales? Por ignorantes. Me encontré con un pastor el otro día, hace como 30 años que es pastor. Ese fue el que me dijo un día, pero al final vos no te juntás con nadie. Digo, no, los demás no se juntan conmigo. Yo voy, pero no me pelan. Y me dice, yo después de tantos años recién ahora encontré la verdad. Con el tema de los encuentros, quedós y todo esto, ¿no? Yo no le dije nada porque se tapó enojado. Se enojó por nada y con eso se va a enojar del todo. Luego acá le digo a mi esposa, qué triste que después de ser pastor 30 años, después de 30 años de haber conocido la palabra, diga que recién ahora con todos estos pseudo movimientos pseudo cristianos, diga que recién ahora estoy conociendo a Dios. Qué triste, hermano, es volverme atrás y decir que hace muchos años entonces no lo conocí. Qué triste es decir, hermano, que la palabra que prediqué durante tantos años no me sirvió y que ahora recién estoy conociendo el ITEA, el G12, los encuentros y todas esas cosas raras. Qué triste para un cristiano volverse atrás. Pero Pablo dice, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para la preservación del alma. Por eso necesitamos, hermanos, conocer las Escrituras. Usted supiera cuántas veces yo quise, Romina sabe algunas, cuántas veces yo quise tirar la toalla. Usted no tiene idea. Y cuando ya la iglesia, y cuando los hermanos, ay mi Dios. Y cuando la gente, misericordia. Y Señor, le digo a mi esposa, caput, como dice el italiano. Hasta acá llegué. Una vez le dije a los ministros, ¿te acuerdas que dije? Cierro. Me vino una oferta. Y me dijeron, sabemos que Dios lo respalda con señales. Sabemos que donde va usted hay milagro. No voy yo al Señor, le digo. Pero está bueno. Y usted predica y hay ofrenda. Le dije, los enfermos se sanan, hay algunas cositas raras y tengo los bolsillos llenos y no tengo más quebranto. ¡Qué bueno! Y después me dice el Señor, bástate mi gracia. Y digo, ¿pero por qué? Bástate mi gracia, pero Señor, bástate mi gracia, Señor, mis ovejas. El Señor me dijo, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sabe qué es lo único que a mí, hermanos, me ayuda a seguir adelante? El conocer la palabra de Dios. A veces vienen pastores y me dicen cosas y declaramos y decretamos y la riqueza y esto. Y yo sé claro, tengo bien claro que en todo y por todo estoy enseñado a tener abundancia y a vivir en escasez. Y que en todo el nombre de Dios se tiene que glorificar en mi vida, en mi hogar y en mi familia. Que lo que yo espero es más poderoso y más preciado y más precioso y está allá, no está acá. Mi meta está allá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahí tiene que estar tu meta. Y para que tus ojos estén puestos en aquello, usted tiene que conocer lo que está acá. Porque esto es lo que te muestra el camino de cómo vas a llegar allá. Usted no puede llegar a un lugar. ¿Vio las películas de ficción, de aventuras? El reino perdido, el tesoro del Amazonas y no sé cuántas otras. Y siempre hay un mapa. La isla del tesoro, ¿no? ¿Cómo se llama este? Los piratas del Caribe. Siempre hay una isla, hay un tesoro, pero hay un mapa. Hay un camino que seguir. Y si usted no llega ahí, hasta la crucecita, está por errado. ¿O no? Este es el mapa que te lleva a encontrar los tesoros celestiales. Este es el único mapa, hermano. No necesita otro. Acá te dice lo que necesita, lo que tiene que dejar, lo que tiene que llevar. Amén. Por eso necesita aceptar
la palabra de Dios en su corazón para que traiga corrección, para que te ilumine, para que te fortalezca, para que te multiplique el favor de Dios, hermanos. Ahora, si no, ¿cómo vamos a conocer a Dios? Si no conocemos la palabra, ¿cómo vamos a temerle? Un día con un hermano de Buenos Aires que siempre me llama, si Dios prepara para febrero más o menos, me estoy yendo a predicar unos par de semanas a Buenos Aires. No tengo ganas, pero ya dije que sí, voy a tener que ir, no sé en qué fecha, pero enero más o menos vine para acá y febrero está volviendo. Me vino que es una semana para Buenos Aires. Pero él me dice un día, estábamos en una reunión con mi esposa, con los hijos que están acá en Corrientes, que también son cristianos, están sirviendo a Dios. Y dice que un día el Señor le dio un mensaje a él, que vaya y le diga a la hermana, que estaba medio apartadita: hermana, te dice el Señor, que si usted no se vuelve a la iglesia, Dios te va a matar a tu nena. Yo lo escuchaba, ¿no? Dice, a veces Dios toca lo que más querés. Va a tocar un ser querido para traerte a su casa, para traerte a su presencia, para que vos seas salvo. Y yo le digo así, primero te matan al chico y después te quieres ser salvo. No, ese no es el Dios que yo conozco. No es el Dios que yo conocí en la Biblia. Yo conozco un Dios de amor, un Dios de misericordia. No es un Dios que toma cautivo ni toma rehenes. No es un Dios que secuestra a los hijos, a los familiares y te amenaza con matarlos para que tú vengas a su presencia. Es un Dios que te da libre albedrío para hacer de tu vida lo que mejor te parezca y te da la oportunidad de venir a sus pies para que tengas paz y para que tengas salvación, para que tengas vida eterna, para que lo temas, para que le ames y para que le sigas. Amén. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? ¿Cómo vamos a temer a Dios si no escudriñamos las Escrituras? Hoy veo conceptos tan vagos de Dios, hermanos. Veo conceptos tan vagos de Dios por los intereses egoístas de las personas. Hacen cada uno un Dios conforme a su necesidad. Dios es de bolsillo, no es un Dios soberano. Uno tiene el Dios para que lo prospere, el otro para que le sane, el otro para que le traiga el marido, el otro para que le eche la suegra. Cada uno tiene un Dios diferente. Conocimiento errado. Amén. La Biblia te muestra quién es el verdadero Dios. Te muestra cuáles son los atributos de Dios. Te dice cuál es el Dios al que servimos, cómo es su carácter. A través de la palabra podemos ver, hermanos, el reflejo de la moralidad de Dios. Y nosotros tenemos que comenzar a tener, según el tiempo que tengamos caminando en Cristo, hermanos, la capacidad de poder comenzar a reproducir la moralidad de Dios. Y solamente vamos a poder entenderlo cuando conozcamos la palabra, hermano. Si no, va a pasar como cuando fuimos a una casa con mi esposa, que siempre lo digo, a la casa de una cristiana que tenía 30 años, y andaba con una cadena, un palo y un puñal corriendo a los chicos del barrio. Y dice, yo tengo 30 años en la iglesia, así con el puñal en la mano y una cadena en la otra. Y yo le dije a mi esposa, ¿cómo salimos de acá? Acá salimos todos descuartizados. Y ya, usted se ríe, y la miré así a la señora y dije, wow, acá me cuido. Le dije un par de cositas, bien plantado por la palabra, pero medio suavecito, porque encima no había y en el espíritu sentí que una estaba endemoniada y dije, acá estamos, Señor, estoy en tus manos. Si llegó el momento voy con Cristo, pero qué feo que está esto. 30 años en la iglesia, andaba con una cadena y un puñal, y dice que cuando salía ahí a la peatonal, en el dirigente, dice, los vagos que estas no van a correr. No tienen que estar un poco locos, por más delincuente que sea, para quedarse. Imagínense, una mujer mayor, enojada, por no decir con cara de bruja, que te sale con un puñal y te sale con una cadena, a decirte que te va a matar en el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer usted? Yo por las dudas no me quedo, yo salgo corriendo. Hermanos, a mí no me gusta vivir así. ¿A usted le gusta vivir así? Y si está viviendo parecido a alguno de los ejemplos que hemos dado en esta noche, tu vida tiene que cambiar. Pero tu vida va a cambiar cuando usted comience a escudriñar las Escrituras, no antes. Cuando comience a ser hacedor. Cuando aprenda a confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, victorias. ¿Me extrañaron? Gracias, Jesús. Vamos hasta las 12 entonces. Proverbios, recuerden que no perdí todo el fin de semana. Proverbios capítulo 13. Capítulo 3. Victorias, el mes que viene.
No, ya terminamos, no me quiero poner muy extenso, pero quiero que quede bien plasmadito, ¿no?, el concepto. Proverbios capítulo 3, gloria a Dios, victorias. Versículo 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y que tu corazón guarde mis mandamientos. Acá podemos ver claramente, hermanos, que la palabra de Dios afecta al corazón, directamente al corazón. ¿Para qué? Para que guardemos su palabra. Ahora, porque muchos días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Qué tremendo, ¿no? Átalas a tu cuello. Mi Dios. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Amén. Qué tremendo, ¿no? Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él hará derechas tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Amén. Sino que teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo le voy a temer, hermanos, si no lo conozco? Yo tengo temor de Dios, pero yo no le tengo miedo a Dios. Sinceramente, hermanos. No tengo el más, pero ni siquiera una pizca de miedo a Dios. Lo que sí tengo es temor a Dios. Temo a Dios. Porque sé que es un Dios santo. Porque es un Dios, sé que es un Dios que continuamente me está dando oportunidades. Pero yo no temo a Dios. Yo no temo a Dios que Dios se lleve la vida de una de mis hijas. Yo no temo que si por ahí me equivoco ahora, mañana caiga un rayo y mate a mi esposa. No temo a Dios. Amén. No temo a Dios de que, no le tengo miedo a Dios de que, me porto mal con Martín y mañana me van a pegar 2 balazos a la esquina porque Dios me castigó. Hay muchos cristianos que tienen ese concepto de Dios, hermano. No. Dios no quiere que le tengamos miedo, Dios quiere que le temamos. Un temor reverente. Un temor, hermanos, a su grandeza, a su santidad. Debemos conocer sus atributos. Amén. Debemos conocer su carácter. El conocimiento, yo siempre lo digo, siempre me gustó estudiar y prepararme, y cuando tengo tiempo estudio y me preparo y me empavono de la palabra, y siempre lo dije, el conocimiento nos protege del error. Cuando tenemos el conocimiento y seguimos errando porque somos necios. Pero hermanos, cuando tenemos el conocimiento verdadero, ese conocimiento nos protege del error, nos ayuda a no errar. No le digo que no vamos a errar, pero también hay un cierto grado de temor en nuestro corazón y para la próxima nos va a empezar a salir mejor. Nuestra vida va a comenzar a cambiar. La palabra es lo que va a cambiar nuestra vida. La palabra es lo que va a cambiar nuestros pensamientos. A través de la palabra tenemos el nuevo nacimiento y cambia nuestra naturaleza, hermanos. Porque el hombre nuevo es una nueva naturaleza en Cristo. Y a través de la palabra nacemos. Amén. Por eso la iglesia, la que se precia de ser iglesia del Señor, no puede faltar la enseñanza de la palabra. Porque si no hay enseñanza verdadera de la palabra, si no se predica y se enseña la Biblia tal cual como está, no se está honrando a Dios. Amén. Y todo aquel que a Dios honre, Dios también lo honrará. Y hermanos, cuando hablamos de honra, trajimos hace unas enseñanzas, hace unas semanas atrás, hablamos de que el favor de Dios esté en nuestra vida. El favor de Dios tiene que estar en nuestra vida. Ahora, por eso necesitamos ser expuestos a la palabra. Salmo 40, versículo 8. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. ¿Cuántos pueden decir en esta noche, Señor, el hacer tu voluntad me ha agradado? Aquel me robó, aquel me estafó, aquel me pleiteó, aquel me defraudó, pero lo amo y lo bendigo. Amén. Veo al hermano que está pasando necesidad y de lo poquito que tengo saco para bendecirlo. Amén. Veo que aquel más o menos, José cayó en pecado, pero no voy a salir a difamarlo, voy a orar para que Dios lo restaure. Amén. ¿Cuántos dicen, el hacer tu voluntad me ha agradado? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El salmista dijo, el hacer tu voluntad me ha agradado. ¿Cómo aprendió el salmista a hacer la voluntad de Dios?
¿Cómo aprende usted a hacer la voluntad de Dios? ¿Escuchando a las hermanas o a los hermanos chismosos, mal convertidos, hermanos cristinos o cristianoides, que viven como el mismo cochino? ¿Que vienen a usted y le dicen que lo que usted está haciendo está mal? ¿Que hagan lo que hacen ellos porque en su iglesia hacen así y porque en todos lados hacen así? Y si ellos están equivocados, dice que hay un montón que están equivocados, y como el único que está caminando más o menos de una forma diferente es usted, el que está errado es usted, ¿cuántos dicen gloria a Dios? ¿En dónde aprende a hacer usted la voluntad de Dios? ¿Siguiendo esos consejos o viniendo a la casa de Dios? Por eso apóstol Pablo dice que no debemos dejar de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque más vale un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese era el lugar, hermanos, en donde este varón era instruido en la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es justicia, hermanos. Es la justicia de Dios sobre nosotros. No tu justicia, la de Dios. Y todos saben cuando hablamos de justicia de qué estamos hablando. No estamos hablando de tu esfuerzo, no estamos hablando de tu vano pensamiento, estamos hablando del sacrificio de aquel, hermano, que lo dio todo para que usted pueda estar en este lugar y tener esta esperanza de vida. Amén. Y estamos hablando de Jesús. Por eso nosotros tenemos que exponer la palabra de Dios. En la iglesia, la palabra de Dios debe fluir. La palabra es para exhortar. La palabra es para animar. La palabra, hermano, es para honrar y para bendecir a Dios. La palabra es para adorar a Dios. La palabra es para exaltar a Dios. Amén. Para eso es la palabra. En este lugar no puede haber nunca una persona. El día que en este lugar haya predicado una persona que se esté exaltando, contando sus logros y predicándose a sí mismo, váyase y no venga nunca más. Busque un lugar en donde le presenten la verdadera palabra. Corra por su alma, pelee por su salvación. Amén. Eso es la iglesia. No lo que están haciendo en muchos lugares, hermanos. En la iglesia no puede dejar de fluir la palabra de Dios. A eso venimos a este lugar. Hay muchas personas que van a la iglesia para el momento más importante para ellos cuando termina el culto, que se ponen a chismear, que se ponen a contar, que se ponen a sacar el cuero. No parecen iglesia, parecen curtiembre. Sacan el cuero de una manera impresionante. Empiezan con el pastor y terminan con los vecinos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor es llamada casa de oración. Amén. Acá la gente viene a orar. Acá la gente viene a ser instruido en la palabra de Dios. Por eso tiene que venir con un corazón abierto, hermano, para que Dios te transforme. Hace un tiempo me criticaron. Y me dijeron, así, 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 así. Después vino un pastor un día y me dice, ¿se acuerdan del pastor Imael? Un día que me vino a ver él, no sabía que había culto y se paró ahí, era las 6 y pico de la tarde. Y vio a toda la gente orando y me dice, ¿qué están haciendo? Están orando. ¿Y por qué? Porque a las 7:30 comienza el culto. ¿Y de qué hora están orando? Desde las 6. ¿Y cómo haces que oren? Nada, nosotros oramos. Le mostramos y ellos vienen a orar. Yo no puedo hacer que oren. Ore primero usted, hermano. Póngase a orar usted. Que lo vean orar a usted. Y después la gente va a hacer lo que hace usted. Es por testimonio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Va entendiendo? Hoy a las iglesias van a otra cosa. En las iglesias no hay oración. En las iglesias no hay palabra. Hoy en muchas iglesias predican libros y cuentos de hadas. Y no hay palabra de Dios. La palabra de Dios no puede faltar en aquel lugar que se precie de ser iglesia. Un templo santo. Amén. Ahora, es la única forma en la cual nosotros podemos bendecir a Dios en estos tiempos. Podríamos seguir, tengo por una hora más. Pero pienso que más o menos quedó un poquito explicado por qué nosotros debemos, hermanos, escudriñar las Escrituras. El tema del estudio de la palabra de Dios es algo, hermanos, muy delicado. A veces nosotros no le damos la importancia que le deberíamos dar. Agarramos y compramos, anda a traer 2 gaseosas, 3 gaseosas, 4 gaseosas, compra esto, compra el otro. A lo mejor se gastan en la semana 300 pesos en pavadas. Si usted supiese que 100 pesos le sale una herramienta de estudio bíblico, hay de 70, hay borradores, hay copias,
que a lo mejor ahora que está en internet lo pueden conseguir por menos. Qué triste es ver, hermano, cuando la iglesia no se esmera y no se preocupa en el escudriñar la palabra de Dios. Qué triste es ver cuando un cristiano, hermano, no invierte recursos. No invierte recursos, hermanos, para estudiar la palabra. Yo me estoy por meter en una cuenta hasta acá. Si no es el mes que viene, pega del palo. Pues ya vamos a tener preparado después que venga de... Tengo que hacer un viaje el mes que viene para terminar ahí adelante. Yo sé que Dios va a preparar y ya establecemos. Y para los chicos van a ver algo tremendo que les estoy por comprar. Estoy invirtiendo recursos, ¿para qué, hermanos? Para adoctrinarlos. Usted a veces gasta tantos recursos vanos, en cosas vanas. Una herramienta de estudio bíblico, hermanos, no hay con qué pagarlo. Concordancias, comentarios bíblicos. Hay tanto material, a veces que hasta por 40, 50 pesos. Usted puede invertir en algo que lo va a alimentar, que va a alimentar su espíritu, que va a satisfacer su alma. Amén. No le estoy diciendo que lo que está haciendo está mal, pero le estoy diciendo que hay algunas cositas que podría hacerlas de una manera diferente, si usted quiere. Mi trabajo es solamente animarlos en la fe. Pero hay un camino que tenemos que transitar de una manera diferente. Y acá tenemos el mapa para hacerlo, hermanos. Y tenemos que caminar por el centro de la perfecta voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo el salmista. Qué bueno que nosotros podamos decir, como dijo Jesús. Ese versículo del Salmo 4.8 es una referencia al sacrificio de Jesús. Y Jesús dijo, que no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Y cómo nosotros podemos resignarnos, hermanos, y someternos, humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, si no conocemos cómo hacerlo? Amén. ¿Cómo nosotros vamos a responderle a Dios si no sabemos, hermanos, cómo temerle? Hoy hay muchas personas que le tienen miedo a Dios, que tienen miedo a Dios, pero no conocen el temor a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Amén. Damos gracias a Dios, nos ponemos de pie un segundito nada más. Oramos a Dios en esta noche, agradecidos por su palabra, que Dios siga hablando más a través de su Espíritu.